Muy buenas a todos, mi nombre es Cristian Cervera. Hoy les voy a presentar lo que es el análisis modal de una mesa vibrocompactadora de concreto. Para realizar este análisis utilicé el programa ANSYS y SolidWorks. Primero que todo, ¿para qué sirve una mesa vibrocompactadora? Sirve para elaborar elementos prefabricados como lo son volardos, adoquines, bloques de concreto, placas, vigas y otro tipo de elementos. ¿Cómo funciona la mesa vibrocompactadora? Básicamente, en esta mesa se colocan los moldes y sobre los moldes se vierte el concreto. Este concreto especialmente es más seco, por así decirlo, o menos manejable que un concreto convencional. Esto se utiliza así porque el concreto entre menos agua tenga, entre más seco sea, más resistencia va a tener. Entonces así se puede optimizar costes y se puede mejorar la calidad de producción. Por eso es que al verter el concreto sobre el molde, él no va a tomar la misma forma del molde, sino que se debe aplicar un vibrado. Este vibrado lo que hace es sacar las burbujas de aire entre el molde y el concreto. Al vibrar, inmediatamente el concreto adopta la forma del molde. Aquí se ve un agregado mucho más grande que se ha pasado por alto, se saca, se vuelve a vibrar, inmediatamente vuelve a obtener la forma. Bueno, a manera de introducción, se debe decir que este proyecto parte de que una empresa en la ciudad de Jumbo dedicada a la construcción y prefabricados desde hace algún tiempo requiere el diseño de una máquina de vibración, una mesa vibrocompactadora más específicamente. ¿Por qué no se compra en el mercado? Precisamente porque ellos tienen requerimientos especiales y en el mercado no se encuentran, además están en la idea de expansión y para ellos es interesante contar con la parte de la ingeniería y la parte del diseño para posteriormente hacer modificaciones de la misma máquina. También tienen una intención de crecimiento en la producción, desean mejorar la calidad del producto y a su vez, no menos importante, disminuir los costes de producción. Manera de metodología global, porque el trabajo no es solamente el análisis, sino que el trabajo parte de mucho más atrás y es básicamente todo el diseño y la fabricación de esta máquina. Se inicia con un diseño conceptual, el principio básico de la vibración, posteriormente se hace la ingeniería básica, el mencionamiento de elementos de máquina, que es este sólido que ya se logra tener, digamos, una primera aproximación del diseño de lo que es esta máquina. Es la ingeniería de detalle, el modelo 3D, que es el render que vemos aquí, y el modelo de ANSYS, que es lo que se va a trabajar acá, y el análisis modal. El apartado 5, 6 y 7 es lo que es básicamente este trabajo aquí, pero pues hay que mencionar el trabajo previo que se hizo para llegar hasta este punto. La descripción en problema básicamente es que se necesitan determinar los modos cercanos a 60 Hz. ¿Por qué 60 Hz? Porque es la frecuencia de operación de la máquina. Si se encuentran estos modos o formas de vibrar, se puede determinar dónde se debe rigidizar la máquina, dónde se debe mejorar su diseño. Entonces, pues para esto es importante entender cómo funciona. En este diseño se utilizó el mecanismo de vibrar dos masas excéntricas. Lo que hace es que giran en modo opuesto, pues están conectados dos engranajes y estas masas se anulan las fuerzas en la dirección horizontal, teniendo finalmente una forma de vibrar, una fuerza sinusoidal, que solamente la mesa va a vibrar en un grado de libertad, hacia arriba y hacia abajo, que es lo que se pretende. Este es un corte de la máquina, motor lo ha ubicado abajo, transmite la potencia por medio de una correa. Correa no necesita ser sincrónica, es una correa en B y tiene resortes en los cuatro extremos. La parte de las patas va fijada al piso, podemos ver una imagen completa. Y para la metodología del análisis modal, pues se termina en lo que es la parte del modelo de 3D en SolidWorks, se hace el modelo en ANSYS, lo que es la parte de mallado, contactos, todo este tipo de cosas. Posteriormente se soluciona y a esta solución se le hace un análisis de convergencia.
El tipo de análisis. Bueno, este tipo de análisis no es un análisis estructural convencional como se ve en el curso, sino que es un análisis modal. Para esto se debe tener en cuenta los parámetros sensibles que pueden alterar ese análisis, es decir, los elementos que agreguen masa o rigidez. Con el objetivo de simplificar, no se puede simplemente ir recortando así por así, sino que se debe tener cuidado con este tipo de elementos que agreguen masa o rigidez en un análisis de vibración. Detalles del modelo. Bueno, primero que todo, el modelo se hizo en 3D. Básicamente esta máquina no se le puede encontrar un modelo 2D, una simplificación en 2 dimensiones, pues porque los modos pueden aparecer en las 3 dimensiones, entonces esto estaría alterándolo. Otra cosa que se intentó hacer fue aprovecharse de la simetría, sin embargo, por problemas de configuración, cuando se corrió la simulación con simetría daban resultados diferentes al modelo completo, entonces si se corría la simetría pues era más óptimo, pero podría terminar alterando y dar resultados inapropiados. Entonces, por eso, a pesar del coste computacional, del tiempo de la simulación, se decidió continuar con el modelo 3D. Por otra parte, sí se hicieron simplificaciones de masa y también simplificaciones de rigidez en la parte de los resortes. Más adelante se mencionarán en detalle. Las condiciones de borde básicamente son el empotramiento de las patas, la masa de trabajo sobre la placa y sustituir resortes dibujados en SolidWorks por elementos resorte, reemplazar el motor por una masa equivalente, ya que este motor y otros elementos generaban problemas en la malla, también los engranajes generaban problemas y básicamente también por su posición de contacto. El tipo de elemento, aquí se presenta un cuadro básicamente con los tipos de elementos que se seleccionó para la mesa. Bastidor tenemos tetraedros, las patas tenemos tetraedros, en la placa cubos, el motor también tetraedros, la mayor parte está de la malla, es en forma de tetraedro y los rodamientos se utilizan cubos. Para crear el modelo de análisis Workbench, modelo de análisis modal, lo primero es seleccionar el módulo de análisis modal, colocarlo acá. Esto se hace sustituyendo el análisis estructural convencional que siempre se ha trabajado durante el curso. Este análisis modal básicamente trae los mismos apartados que el análisis estructural, que son datos de ingeniería, geometría, modelo, configuración, soluciones, resultados, pero pues cuando ingresamos en el model ya el mechanical, ya vamos a ver que difieren algunas cosas. En materia de selección se selecciona cero, comportamiento isotrópico, comportamiento elástico lineal, lo convencional. La geometría se puede crear en la parte de diseño, en este caso no se creó ahí, sino que se importó desde SolidWorks porque de un trabajo previo ya se tenía algún avance y se siguió construyendo dicha geometría en SolidWorks. Se importan en un archivo tipo IGES. Posteriormente, con la geometría configurada, le damos doble clic en modelo, nos entramos a mecánica y ya aquí podemos empezar a configurar los apartados del análisis. Lo primero es revisar la geometría parte a parte, eso se hizo en este análisis, y se eliminaron los objetos que estuvieran duplicados. También se eliminaron los resortes que nos estaban generando problemas en la malla y se eliminó el motor y las masas excéntricas, pues, que son las que generan el movimiento de vibración. Esto se eliminó porque eran engranajes, eran masas y había problemas de mallado, problemas de contacto entre ellos y nos complicaba mucho más el problema. Estos elementos se sustituyeron por masas distribuidas. En el caso del motor se coloca una masa distribuida en estos apoyos, se coloca la masa excéntrica también, masa excéntrica 1, masa excéntrica 2 a lo largo de los ejes, y en la parte superior en la placa se coloca una carga de trabajo. Esto es importante porque esto agrega masa y el análisis modal es bastante sensible en elementos que agreguen masa y rigidez. Entonces, si algo está agregando rigidez al sistema, no se puede suprimir o se debe reemplazar. Igual pasa si se agrega masa. Después se revisan las conexiones. En este caso
Se diseñó esta mesa para que sus uniones fueran soldadas. Lo que tiene ANSYS es en las regiones de contacto le vamos a dar que estén soldadas bonded, y también se va a revisar cada región una a una que sean los contactos apropiados. En las guías, en esos soportes de las guías se coloca como va a haber deslizamiento. Decido utilizar un contacto sin fricción porque lo importante para este análisis es el modo de vibrar y no importan tanto los efectos de cortante o demás efectos que se generan debido a la fricción. Simplemente ya va a deslizar y va a tener un grado de libertad, entonces lo coloco sin fricción. Se siguen revisando los demás contactos y por último se agregan unos resortes. Estos resortes se sustituyen por unos resortes que se habían modelado en 3D en SolidWorks, que se apoyaban acá en la guía inferior y en la guía superior, y pues eran los responsables de almacenar esa energía en el sistema, pues para que oscilara. Entonces se sustituyen los resortes por un elemento. Aquí en el en el tools body se selecciona Spring, y este Spring nos abre la opción de seleccionar una parte de referencia, que es la parte inferior, que es la parte que va a estar quieta, y una parte móvil, que es la parte superior. Cuando ya seleccionamos las caras de referencia, se puede configurar la constante de rigidez del resorte que se obtuvo de los cálculos previos. Se puede seleccionar amortiguamiento. También se puede ver que va a haber una precarga, en este caso de 251 newtons. Esa precarga es debido al peso de la placa de la parte superior. Entonces se hace lo mismo en las cuatro patas, se agregan 4 resortes del mismo comportamiento, de la misma longitud y con la misma precarga. Una vez esté definido la parte de conexiones y de contactos, vamos a ir al apartado del mallado. El apartado del mallado se dejó el mallado por defecto de manera inicial. Los mallados son tetraedros. Estos tetraedros se dejaron, ya más adelante voy a explicar por qué se hizo este body sizing. Y en la parte de análisis modal, aquí aparece configuraciones de análisis. Entonces acá nos va a dar la opción de buscar los primeros 15 modos, los primeros 5, los modos de interés, o ya sea el rango de interés. En este caso se empezó con los primeros 6 modos. La frecuencia de operación de la máquina son 60 Hz. En los primeros 6 modos se llegó a frecuencia hasta de 30 Hz, por eso se fue incrementando hasta llegar a 15. Nos hacía ya un rango mucho mayor y nos mostraba el área de interés. Cuando se encontraron los primeros 15 formas de vibrar, encontramos que la décima era la más cercana a la frecuencia de operación. Cuando se encontró el décimo modo, entonces se fue a configurar la parte del mallado, como la parte más deformada. La parte más deformada es la placa, que aquí se puede ver. He colocado una escala real, no está exagerada la deformación. Es la placa, entonces se hace un refinamiento de malla en esta placa y se colocan elementos cúbicos para posteriormente pues hacer análisis de convergencia de ese modo. Entonces se suprimen las otras soluciones, o sea los otros 15 modos, porque pues nos va a consumir muchos recursos computacionales. Y finalmente el modo de estudio, el modo de interés, el décimo modo. Entonces se parametriza el tamaño de malla de la placa y el tamaño de malla del resto de elementos, y se empieza a hacer el análisis de convergencia, pero no se hace el análisis de convergencia de la deformación, porque en este caso la deformación es un caso informativo, no es algo tan real que nos debe hacer 6 milímetros de deformación aquí en la placa, sino el programa lo que hace es, supongamos, encuentra la máxima deformación y a las otras les coloca una escala en base a esa máxima deformación. Entonces para este análisis no es de mucho interés ni es muy determinante lo que es las dimensiones de la deformación.
es más importante. Este caso es la frecuencia. Entonces lo que se hace es el análisis de convergencia. Entonces se va refinando la malla y se va mirando a dónde converge la frecuencia de ese décimo modo. Y como se mostró, lo que se hizo fue un análisis de convergencia. Entonces finalmente la convergencia llegó a aproximadamente 51 Hz. Esto costó bastante tiempo y tuvo un coste computacional alto, pues, para un computador convencional. Y aparte de 59 a 60 Hz, que es básicamente la frecuencia de operación de la máquina, pero a medida que se van refinando el número de elementos tanto de la placa como los otros elementos de la máquina, hasta llegar casi a 100.000 elementos, se encuentra la convergencia en una frecuencia. Es decir, que probablemente los otros modos que estaban en frecuencias más altas, al refinar la malla, vaya a bajar la frecuencia de cada modo. En los resultados, pues, este fue el primer modelo. Ya el modelo final, o donde se encontró la convergencia, el que se mostró en el video anterior. Y los otros 15 modos, las frecuencias de los otros 15 modos se presentan aquí en la tabla, pasando desde 18 hasta 85 Hz, pues, que es como las frecuencias de interés. El décimo modo se ve que empezó en 61 Hz, pero cuando se hizo la convergencia quedó muy cercano a los 51. Es decir, que probablemente los modos 11 y 12 vayan a bajar. También estos modos deberían analizarse en un futuro. Sin embargo, solamente se decidió analizar el modo 10 porque era el más cercano, y el sistema, al ser tan complejo, requería bastante tiempo de simulación. Como conclusiones, tenemos que para modelos complejos hay que optimizar al máximo el problema, para que pudiera hacer simplificaciones de simetría, de masa, de lo que más se pueda, sin necesidad de alterar el modelo. Esto con el fin de reducir el coste computacional, el tiempo de cómputo, por lo menos para lo que es el análisis de convergencia, y más en este caso que se está analizando la frecuencia, toca insertar la frecuencia manual en cada análisis, no se puede parametrizar. Por otra parte, el análisis modal debe ser contrastado con una prueba experimental, o sus resultados deben ser verificados con un análisis de error, que es como hizo el análisis de convergencia. El análisis de convergencia, la frecuencia resulta adecuada para una primera fase de diseño. Es algo que nos dice que pues los resultados no son resultados basura, sino que se está atendiendo a un valor y están convergiendo. Con estos resultados se va a aumentar la rigidez de la máquina y realizar una segunda simulación. Como se sabe, el proceso de diseño es un proceso iterativo, entonces se debe ir acercando a la mejor solución. Eso es todo lo que les quería presentar, y muchas gracias.